Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Masacre en Colombia. Y es así como a las 4:25 de la madrugada encuentran los cuerpos sin vida de 6 varones, los cuales habían sido asesinados con arma de fuego. 6 personas fueron asesinadas en zona rural del municipio de Mapiripán, en el departamento del Meta. Afirmaron que no eran personas del Guaviare, que no eran de la región y que traficaban con pasta de coca. Todo eso está por establecer. Pese a la firma del acuerdo de paz, la situación de seguridad en la zona es compleja. Aún hacen presencia disidencias de las FARC y grupos criminales que buscan controlar el negocio de los cultivos ilícitos en la zona. Acabamos de terminar un consejo de seguridad aquí en el municipio de Mapiripán, donde se llegaron a, entre otras, las siguientes conclusiones: a unir esfuerzos para lograr establecer quiénes fueron los responsables y poderlos judicializar. Segundo, trabajar de manera integrada con autoridades locales, con autoridades departamentales, para generar mecanismos de prevención y evitar estos hechos tan lamentables. Y por último, estamos ofreciendo una recompensa de hasta 50 millones de pesos para dar con los responsables. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, el ministro de Defensa Guillermo Botero entrega la última información sobre los avances de las investigaciones que buscan establecer quiénes fueron los responsables de la masacre ejecutada en Mapiripán, Colombia. El director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz de Colombia, Néstor Rosanía, y el director de Posconflicto de la Fundación Ideas para la Paz, Sergio Guarín, analizan los principales retos que enfrenta la nueva cúpula de las Fuerzas Armadas de Colombia. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia: la masacre en la que fueron asesinadas 6 personas en Mapiripán, municipio fronterizo, ubicado entre los departamentos del Meta y del Guaviare, al suroriente de Colombia. El punto clave de esta noticia: fuentes oficiales del ejército le confirmaron al programa La Noche que la región donde sucedieron los violentos hechos es un corredor utilizado por el narcotráfico para enviar sustancias ilícitas a países como Venezuela y de allí hacia los Estados Unidos. Una banda criminal denominada Los Puntilleros sería la responsable de este atroz crimen. El punto clave de esta noticia: la ejecución de esta masacre coincide con la posesión de la nueva cúpula militar, que en Colombia tendrá como principal reto recuperar la seguridad en las zonas del país donde disidencias de las FARC y otros grupos criminales buscan controlar el negocio de los cultivos ilícitos, que según las últimas cifras entregadas por la Casa Blanca en el año 2017 llegaron a las 209.000 hectáreas. Asimismo, el Ministerio de Defensa ha revelado que en Colombia hay en ese momento por lo menos 7.260 hombres armados y organizados. Mapiripán, en el departamento del Meta, pareciera estar condenado a ser uno de los municipios que con mayor rigor carga ese doloroso lastre de la violencia. Es allí donde han ocurrido varias de las peores masacres del conflicto armado colombiano, donde confluyen las disidencias de las FARC, reductos paramilitares y bandas criminales que se pelean a sangre y fuego el negocio ilegal del narcotráfico. Es allí donde un nuevo episodio de violencia vuelve a poner el nombre de este municipio en las primeras planas de los diarios nacionales. Se trata del múltiple asesinato de 6 personas en una finca conocida como Bahía Celeste, ubicada a 2 horas del casco urbano de Mapiripán. Twitter de Iván Duque, presidente de Colombia: condenamos el asesinato de 6 personas en Mapiripán Meta. He dado instrucciones al comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, general Luis Fernando Navarro, para que viaje de inmediato a la zona y realice un consejo de seguridad con el fin de adelantar las acciones que permitan esclarecer los hechos. Los cuerpos estaban en un inmueble abandonado, boca abajo, como si hubieran sido ultimados en estado de indefensión. Según pobladores de la zona, no eran de la región y entre las víctimas habría por lo menos un menor de edad.
Al momento habían 2 personas con cédulas. Lo que podemos determinar, de acuerdo a los indicios de la población, es que no son gente oriunda de la región. Se está determinando exactamente pues, las identidades de estas personas y está haciendo todo el procedimiento técnico y científico por parte de la Policía Judicial para determinar más motivos relacionados con este lamentable crimen. Las autoridades manejan varias hipótesis de cuáles serían los móviles de este múltiple homicidio. La más fuerte indica que se trataría de enfrentamientos por el control de cultivos de coca. Necesitamos que la gente denuncie porque a veces es muy difícil para el ejército, para la policía, saber qué puede suceder. De acuerdo con las fuerzas militares, en esta zona existe un corredor de tránsito del narcotráfico que va desde el departamento de Guaviare hacia la frontera con Venezuela, donde hacen presencia los puntilleros, así como disidencias de las FARC al mando de Gentil Duarte. Afirmaron que no eran personas del Guaviare, que no eran de la región y que traficaban con pasta de coca. Todo eso está por establecer. Mayor General Ramsés Rueda Rueda. Esta masacre se da precisamente días después de que el presidente Iván Duque nombrara a la nueva cúpula militar, lo que supone un gran desafío para los integrantes de las Fuerzas Armadas, quienes tendrán que hacerle frente a los grupos criminales que continúan sembrando terror en varios departamentos del país. Recientemente, durante la posesión de la nueva cúpula, el presidente afirmó que la seguridad es un valor democrático y no una expresión de autoritarismo. Además, se refirió a las supuestas calificaciones que desde distintos sectores le han hecho al nuevo cuerpo militar y de policía. Aquí no hay cúpulas de la paz o cúpulas de la guerra. Aquí hay una sola cúpula y es la cúpula que trabaja para proteger la vida, la honra y los bienes del pueblo colombiano en todo el territorio. Muy bien, los invitamos a que participen de este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter que están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Pueden utilizar el hashtag numeral La Noche Mapiripán y responder la siguiente pregunta. Tras la masacre en la cual fueron asesinadas 6 personas, ¿cuál cree usted que son los principales retos que en términos de seguridad tiene esta nueva cúpula militar en Colombia? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Vamos a saludar a nuestros analistas el día de hoy. En nuestros estudios de NTN 24 está Néstor Rosanía, él es director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz de Colombia, analista y columnista de opinión. Néstor, bienvenido a La Noche. Jefferson, un saludo para ti y para todos los televidentes. Está con nosotros también en Bogotá Sergio Guarín, historiador, director del área de posconflicto en la Fundación Ideas para la Paz. Sergio, bienvenido a La Noche. Hola Jefferson, un saludo especial para ti, para Néstor y para quienes nos están viendo en este momento. Vamos a comenzar hablando de lo que representa en términos de seguridad, Néstor, esta masacre. Es la 6ª masacre en este año en Colombia y precisamente sucede en zonas donde hay presencia no solamente de disidencias de las FARC, sino de otros grupos criminales que han venido copando esos territorios en los que, por coincidencia, hay cultivos ilícitos. Digo coincidencia porque en los 6 casos que sucedieron en este año, esos 6 casos están permeados también por cultivos ilícitos. ¿Qué opinión tiene usted? 2 cosas fundamentales, Jefferson. La primera, estamos en una descentralización de la violencia. Hace 10, 15 años encontramos 3 fenómenos, digamos. Estaban las guerrillas en todas sus variables, FARC, ELN, EPL y demás. Movimientos de autodefensas y el Estado intentando combatir estos grupos. Hoy lo que estamos viendo es que a la desaparición de las FARC y digamos de los grupos grandes de autodefensas se han empezado a atomizar estos grupos. Ejemplo, y puntualmente para el caso de Mapiripán, ¿quiénes estaban allá en un inicio? El bloque Centauros de las autodefensas. Ese bloque, después del proceso de movilización, va a convertirse, esa gran disidencia llega a formar lo que es el ERPAC, que lo manejaba Cuchillo. Cuando cae y desaparece Cuchillo, hoy vamos a encontrar 2 grandes grupos, Libertadores del Meta y Libertadores del Bichada, que el Estado los agrupó y los llamó puntilleros, pero son 2 grupos diferentes y que hoy están en una confrontación directa por esa salida del narcotráfico. Ahora, sumado en esa misma zona, vamos a encontrar gente del Frente Primero, Séptimo y Décimo de las antiguas FARC, o de las FARC encuadrilladas, donde ahí está Gentil Duarte, John 40, Iván Mordisco, y parece que el repliegue estratégico del Paisa o Iván Márquez también puede llegar a afectar esa zona. Entonces eso es una zona muy convulsionada,
¿Por qué? ¿Qué es lo que se están peleando todos? La droga, la salida hacia Venezuela y todo ese, digamos, ese mercado y portafolio ilegal que se mueve ahí. ¿Cuáles son los grupos que hacen presencia en este lugar? En este lugar vamos a encontrar eso. Libertadores del Meta, Libertadores del Bichada, porque es la frontera entre estos dos departamentos. Por el lado de antiguas autodefensas y por el lado de FARC va a haber disidencias del Frente Primero, Séptimo y Décimo que están colonizando esas zonas con hombres en armas. Señor Sergio Guarín, ¿qué opinión tiene usted en términos de seguridad? ¿Qué representa esta masacre que fue ejecutada en Mapiripán? Bueno, yo creo que la masacre que lastimosamente acaba de suceder lleva a su punto más alto una violencia que se viene cocinando desde hace ya rato. En Mapiripán, en el mes de julio, hubo una denuncia por parte del Comité Intereclesial de Justicia alrededor del desplazamiento de los indígenas Yiu, y después en el mes de agosto hubo 2 asesinatos muy importantes. El primero de ellos, el hijo del presidente de la Junta de Acción Comunal de uno de las veredas más importantes del municipio, y luego murió un líder social muy reconocido por su activismo contra los cultivos ilícitos. Me estoy refiriendo en este caso a Jefferson Andrés Arévalo, que era además hijo de una mujer que fue una líder muy destacada de la UP, que también fue perseguida y asesinada. De modo que pues estos 6 muertos, que son muy lamentables, lo que muestran es que la situación de violencia en el caso de Mapiripán viene deteriorándose de manera muy sistemática durante los últimos meses, y la mala noticia es que, como lo señalaba Néstor, en una nueva fase de violencia con otras nuevas connotaciones, estamos coincidiendo en que los municipios del llamado posconflicto, los municipios en los que se ha venido haciendo el esfuerzo de la construcción de la paz, están viviendo un proceso muy alto de asesinatos. En un informe reciente que hicimos en la Fundación pudimos identificar que en 96 de los municipios donde están los programas de desarrollo con enfoque territorial ha subido significativamente el homicidio entre enero y agosto de este año, y que esa subida está explicando casi el 30% del total de los homicidios, o del aumento total de los homicidios en Colombia. Lo que significa eso es que a la nueva cúpula militar y en general a las Fuerzas Armadas, junto con el Ministerio de Defensa, tienen que replantearse de verdad este tema de la seguridad rural y de la seguridad en las zonas del posconflicto. Sergio, ¿es esto un problema de control territorial? Pues digamos que el proceso de paz con las FARC suponía un reto enorme para el Estado colombiano, que era reemplazar un control que hegemónicamente había hecho las FARC en esta situación, digamos, en esta región muy particularmente del sur del Meta, Guaviare y Bichada, durante muchos años. Pero ya mencionó Néstor, y en eso coincido con él en su análisis, que pues estas zonas, tras la criminalización por parte de la guerrilla y la llegada de las Autodefensas Unidas de Colombia desde la década de los 90, pasando por el bloque Centauros, luego Héroes de Guaviare, el ERPAC, los Puntilleros, lo que muestran es un deterioro muy grande y que ponen en seria duda la capacidad que tiene el Estado para hacer control territorial. Yo llamaría la atención, Jefferson, en tu comentario simplemente a decir que el control territorial no es un asunto de los militares, es un asunto de las instituciones civiles, es un asunto de los jueces, es un asunto también de la policía. Yo creo que la Policía Nacional y en particular sus estrategias de seguridad rural quedan muy interpeladas, porque ¿cómo es posible que asesinen a 6 personas en ese estado de indefensión y que sea la comunidad la que esté llamando a las fuerzas militares y no sea la policía la que dé, digamos, como aviso de una situación tan flagrante de violación a los derechos humanos? Hoy quisimos invitar al programa La Noche al ministro de Defensa, Guillermo Botero. Él precisamente ha estado en unidades militares a propósito pues de lo que representan estas fiestas de fin de año, dándoles ese saludo a algunas guarniciones, y por esa razón no pudo estar con nosotros en estudio, pero logramos preguntarle telefónicamente cuál era la última información que tenían las fuerzas militares sobre lo que realmente sucedió en Mapiripán el día de ayer, y este fue el último parte de información que le entregaron. Escuchemos. Sí, efectivamente ayer sobre las 10 o 12 del día se calcula, habían transcurrido tal vez 24 horas cuando llegó ya la Fiscalía y la Policía Judicial, y por eso se pudo establecer que los hechos han podido ocurrir 24 horas. Antes se encontraron los cuerpos de 6 personas
Esas 6 personas ya fueron identificadas y se pudo establecer claramente que hacían parte del grupo de los puntilleros. Y tenemos indicaciones que fueron asesinadas, es un asesinato múltiple, por personas que también pertenecen a los puntilleros. Es decir, fue una vendetta entre los mismos de la banda por negocios ilegales y concretamente por negociaciones de pasta de coca. Allí hubo un ajuste de cuentas y una lucha, si se quiere, territorial. Y se han tomado un sinnúmero de medidas. La primera de ellas, ofrecer una recompensa de 50 millones de pesos. La segunda de ellas, una colaboración de la comunidad en el sentido de que si aparecen personas ajenas a la comunidad, esos son terrenos, entre otras, bastante poco poblados, no hay mucha población y es muy fácil identificar una persona que sea ajena al grupo, porque obviamente todo el mundo se conoce entre sí, usted puede recorrer varios kilómetros sin encontrar una vivienda, o sea que son fácilmente detectables las personas, hubo un movimiento de vehículos y por eso las investigaciones han arrojado tan buen resultado. Néstor, escuchábamos al ministro de Defensa, esta declaración nos la entregó hace pocos minutos, es el último parte de información que tienen las autoridades sobre lo que sucedió en Mapiripán. ¿Quiénes son los puntilleros? Dice el ministro de Defensa que esto fue un asesinato múltiple, que fue una vendetta entre integrantes de esta banda criminal. Los puntilleros, y como lo decíamos anteriormente, era parte de las autodefensas. Después de ese proceso de movilización, Cuchillo los puede reorganizar en lo que se va a llamar el ERPAC. ¿Y cómo crecen y por qué tienen tanto poder? Porque en ese momento se unieron con el Loco Barrera, generaron toda una gran cantidad de rutas hacia Venezuela. Recordemos que después se sumó gente de los Rastrojos, que también venía de Jabón, y Venezuela se les convirtió en un gran enclave estratégico para la salida de droga rumbo hacia Europa, a través de los puertos africanos, y también rumbo hacia Estados Unidos por el Caribe, subiendo hacia República Dominicana. Entonces, digamos, una gran colonización armada por parte de esos grupos, y esa gente, cuando desaparece Cuchillo, cuando desaparece el Loco Barrera, quedan en las zonas, quedan con los laboratorios y quedan con las rutas. Esto es lo que se están disputando. En la investigación que hicimos, Jefferson, en Seguridad y Paz, ¿qué encontramos? En el punto exacto donde parece que murieron las personas, no hay un gran volumen de cultivos, pero sí hay un gran volumen de laboratorios y de cristalizaderos de droga. En ese lugar del país se hace un gran negocio a partir de la pasta base, que es lo que menciona el ministro de Defensa. Para los televidentes, recordemos que la cocaína tiene 2 momentos: la pasta base, que es un proceso artesanal, y después va a unos laboratorios más grandes cuando ya sale el clorhidrato de cocaína, que es lo que finalmente conocemos en las calles. En esa parte rural, lo que más se vende es pasta base. Puede ser que hayan problemas y vendetas internas entre libertadores del Meta con libertadores del Bichada, que el Estado los intenta agrupar, pero son 2 grupos diferentes que se están peleando es las rutas y también una cosa muy importante, Jefferson, todo el tema de los precursores químicos. Eso es un gran negocio que hay ahí, porque son cantidad de toneladas que llega de éter, gasolina, acetona, cemento, todo lo que se necesita, y ellos van cobrando peajes por todos esos territorios y por esos ríos. Néstor, planteaba hace unos minutos, Sergio, otro de los temas de este programa, que es este cambio de cúpula militar. Ayer se posesionó una nueva cúpula en Colombia. ¿Qué responsabilidad le cabe a las fuerzas militares en su acción en los últimos meses para estar en esta situación en este momento? Lo que viven los ciudadanos no solamente de Mapiripán, sino también escuchamos la zona del Catatumbo, lo que se vive en el Cauca. Lo que hemos visto es que, y lo decía, digamos, y comparto con Sergio la apreciación, nosotros no tenemos control territorial porque pensamos que fue un problema solo militar y policial, pero las instituciones, o sea, quiere decir fiscalía, ministerios y demás entidades, y el portafolio estatal nunca llegó a esos departamentos y a esas zonas alejadas del país. Entonces, allá no hay presencia estatal, allá los que mandan son los actores armados. ¿Qué hemos encontrado y ha sido la dinámica del conflicto? Fuerzas militares hacen operaciones, envían tropas, hacen una ocupación, un control territorial de área, pero no pueden estar ahí toda la vida. Entonces, cuando hacen nuevamente un movimiento, los grupos armados vuelven a los mismos espacios donde han estado. Entonces, lo que necesitamos es una presencia permanente por parte, no solo de militares y policías, sino de la institucionalidad. Néstor, dicho esto, lo que usted acaba de plantear en términos institucionales, lo que tiene que ver con la presencia del Estado en estos lugares, ¿usted cree que realmente bajó en algún momento la guardia a las fuerzas militares a propósito, digamos, de la dinámica en la que estuvieron en los últimos años con un gobierno que tenía una óptica completamente distinta, un gobierno en el que se negoció un acuerdo de paz?
Creo que, y eso lo vamos a sentir, ahí es una transición, una mutación de actores. Las fuerzas militares pensaron que se iba a disminuir el conflicto, por eso se habló de la transición y el comando de transición estratégico, porque pensamos, y hasta se habló en un momento, que la función también iba a ser llegar a misiones de paz y otros escenarios, pero lo que no se visualizó en perspectiva era que la violencia se iba a descentralizar y se iba a aumentar. Pensamos que a la salida de FARC, las fuerzas militares iban a tener otra vez que cumplir su misión constitucional de la soberanía de las fronteras, pero no visualizaron esta explosión de grupos pequeños, disidencias que cada vez están aumentando. Es que el dato que tuviste, Jefferson, es muy importante. Dato del Ministerio de Defensa que sale, digamos, en la primera plana de los periódicos el domingo. Hoy en Colombia tenemos el mismo número de disidencias que era el mismo número que estaban las FARC en armas. O sea, estamos en el mismo número del problema. Sí, estamos hablando de cerca de 7.260 de hombres armados en ejércitos irregulares. Sergio Guarín, ¿qué opinión tiene usted? ¿Considera que en alguna medida esto es consecuencia de que las fuerzas militares en los últimos meses bajaron la guardia en esos sectores? No, yo creo que es injusto decir que bajaron la guardia. Yo lo que creo que sucedió es que hubo poca capacidad de adaptación a una amenaza que era de una naturaleza muy diferente. Como dice Néstor, pasamos de una guerra regular de posiciones en la que el punto clave era mantener neutralizado a un ejército, que era un ejército con facultades distintas en las distintas regiones, pero que mantenía un orden y mantenía un comando centralizado, a una fragmentación de las amenazas de seguridad que tienen características muy particulares en cada una de las regiones y que tienen asimismo relaciones con la institucionalidad y con las autoridades muy distintas. Yo quiero señalar sobre ese punto, Jefferson, dos asuntos. El primero es que, a los puntilleros les dicen así porque su jefe inicial fue un señor de nombre Mauricio Pachón, si no recuerdo mal el apellido, al que le decían Puntilla. Y Puntilla estuvo preso. Puntilla estuvo a órdenes de la Fiscalía General de la Nación entre 2016 y 2017, pero fue luego puesto en libertad por vencimiento de términos, porque no se hizo una imputación adecuada de su caso. Y eso lo que muestra es que la inoperancia de la institucionalidad es un agravante muy grande para la labor de las fuerzas, de la fuerza pública. Y el segundo punto tiene que ver con el tema más de control territorial cotidiano, que responde más a la labor de la policía que del ejército, porque al ejército colombiano no le corresponde estar patrullando las ciudades, las calles, los ríos, le corresponde estar actuando de manera eficaz sobre algunas amenazas que son específicas en momentos específicos. La pregunta que uno se hace cuando pasa eso, bueno, ¿y dónde está la policía? ¿Y dónde está el componente rural de la policía? ¿Dónde está la estrategia de seguridad rural? Porque lo que sucede con nosotros es que, y ahí discrepo un poco de la información que da el ministro, en la vereda en la que sucede esto, en el municipio de Mapiripán, se queda solo a 30 minutos del casco urbano, digamos, y queda 30 minutos por una carretera que es una carretera totalmente transitable, de modo que no estamos hablando de un total despoblado. ¿Dónde está la policía? ¿Por qué la policía no es la que alerta? Si ya sabemos que ahí están trabajando los puntilleros, si sabemos que están los cristalizaderos, ¿dónde están las operaciones de decomiso? ¿Dónde están las operaciones de incautación? Yo creo que nosotros tenemos que hacernos una seria crítica sobre nuestro seguridad rural. No es justo que la seguridad rural en Colombia en estos momentos esté en manos o de las bandas criminales o los grupos armados organizados o de ahora de las disidencias de las FARC. Lo que ha venido sucediendo es que no le hemos podido entregar a los ciudadanos colombianos y ciudadanas colombianas una opción de seguridad estable y de justicia. Mire, a Puntilla lo soltaron. Néstor Rosanía, usted tocaba un punto y es el de este informe que ha presentado el Ministerio de Defensa al Congreso colombiano. Hablan de 7.260 hombres armados, ejércitos irregulares que están en 26 departamentos de Colombia. ¿Usted qué opinión tiene de esta cifra? Hay algunos analistas que dicen que está completamente subvalorado. Dicen que no entender cómo solo 7.200 hombres pueden controlar cerca de 209.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca, que es la última cifra que entregó la Casa Blanca. ¿Usted cree que esta cifra es precisa? Yo creo que puede estar por debajo, creo que podrían ser más hombres en armas y empezamos a identificar que
las antiguas zonas donde estaban las autodefensas, el Urabá, está el Clan del Golfo, está controlado ahí. O sea, ahí hay un número importante de hombres que están trabajando en estos mercados ilegales. Si miramos Costa Pacífica, Nariñense y Caucana, vamos a encontrar lo siguiente, Jefferson. Gente de disidencias de FARC, gente del Clan del Golfo, gente del Clan del del ELN y gente del Frente de Bolívar Sinisterra. Hay 4 grupos armados peleándose 2 departamentos y la salida de la droga ahí. Vamos al Catatumbo y vamos a encontrar gente del Frente Libardo Moratoro, que eran los antiguos EPL, que ahora el Estado los denomina como los Pelusos, Clan del Golfo nuevamente, ELN nuevamente y gente que venía del Frente 33 de las FARC. Lleno de grupos armados. En esta zona lo que acabamos de hablar, puntilleros y gente de disidencias de FARC disputándose. Cuando empezamos a mirar, y esos son los componentes núcleos grandes que hoy tenemos en el país, vamos a ver que hay muchos hombres trabajando para generar corredores de seguridad para que la droga pueda entrar y salir, los precursores puedan entrar y salir. O sea, yo creo que el tema del portafolio de la economía ilegal en Colombia está creciendo. Y lo que estamos dejando atrás es la violencia política de las guerrillas y los autodefensas, pero estamos en una implosión y en un nuevo escenario que van a ser la lucha armada por todos los portafolios de economía ilegal. Sergio Guarín, ¿qué opinión tiene usted sobre esta cifra que ha entregado el Ministerio de Defensa? Asegura que son 7.260 integrantes de grupos armados ilegales y los clasifica de la siguiente manera. Dice que están en 26 departamentos de Colombia, que el ELN tiene 2.206 hombres, seguido por las disidencias de las FARC con 1.740 y de tercero está el Clan del Golfo con 1.600 hombres, luego los Pelusos con 240 y otros 23 grupos que todos ellos suman 1.400 hombres armados. ¿Usted cree que esta cifra está subvalorada o sobrevalorada? Pues Jefferson, yo diría que la cifra del Ministerio de Defensa en general refleja la diversidad de fuentes humanas que tenemos en estos grupos armados. Yo quisiera hacer una precisión y es la siguiente, y es que en esos 7.200, 7.300 hombres de los cuales habla el Ministerio, no solo están las disidencias de las FARC, que como usted lo señaló ahora están estimadas alrededor de 1.300, 1.500 hombres, sino que también están los llamados grupos armados organizados, el ELN, el EPL. Entonces no estamos hablando de una disidencia de las FARC de 7.000 hombres. En todo caso, pues los números son abrumadores. Yo creo que cuando uno mira los análisis independientes, en general salen cifras más altas, pero yo creo que estamos hablando de una amenaza criminal que está por el orden de 7.000 a 7.500 hombres. ¿Qué sucede con eso? Y es que muestra la enorme capacidad de mutación que tienen estas organizaciones criminales. Muestra, como lo señalaba Néstor también, el enorme poder que tiene la economía del narcotráfico, también de la minería criminal, también del tráfico de especies, también de las maderas finas, que son otra fuente de recursos, para generar unos caudales importantes de financiación de grupos armados irregulares, pero muestra sobre todo la incapacidad que hemos tenido nosotros desde el Estado para desarticular los verdaderos soportes que le dan razón a este grupo, a este tipo de grupos. Aquí de lo que estamos hablando es de nuestra incapacidad para expandir bienestar, para expandir una economía legal a unas zonas que son unas zonas que siguen sumidas en un mar, digamos, de dificultades por causa de estos criminales. Es muy importante entender que el proceso de paz con las FARC lo que hizo, en eso estoy también de acuerdo con Néstor, fue que eliminó, digamos, un vínculo político que aunque era cuestionable, era existente entre la guerrilla de las FARC y esta actividad criminal, pero lo que estamos en este momento enfrentando es una enorme dispersión, fragmentación y caracterización muy particular de estos grupos armados en las distintas zonas del país. Vamos a tener que requerir no solo de la inteligencia, de la policía y del ejército, de la colaboración de la gente, sino de entender las dinámicas territoriales que le están dando lugar a esta reproducción de la violencia. Y para ello, pues el presidente Iván Duque tomó la decisión la semana pasada de hacer un cambio en la cúpula militar, una cúpula que se posesionó el día de ayer, el día lunes. De esto vamos a estar hablando luego de que regresemos de comerciales. Yo los invito a que sigan opinando a través de las cuentas de Twitter. Más adelante estaremos leyendo sus mensajes. Ustedes los están enviando utilizando el hashtag numeral La Noche Mapiripán y respondiendo a la siguiente pregunta. Tras la masacre en la cual fueron asesinadas 6 personas,
¿Cuáles cree usted que son los principales retos que en términos de seguridad tiene la nueva cúpula militar en Colombia? De eso estaremos hablando cuando regresemos de comerciales. Una pausa y ya volvemos. Ya regresamos con La Noche. Estamos con Sergio Guarín y con Néstor Rosaní analizando este panorama de seguridad en Colombia a propósito de esta masacre en la que 6 personas fueron asesinadas en Mapiripán, al suroriente de Colombia. Voy con Sergio Guarín en la ciudad de Bogotá. Hablemos ahora de los retos que tiene la nueva cúpula militar que se posesionó el pasado lunes en Colombia. A propósito de esta radiografía que ustedes dos acaban de realizar de la situación que enfrenta el país, ¿cuáles creen ustedes que son los principales retos que debe tener esa cúpula nombrada y posesionada por el presidente Iván Duque? Pues Jefferson, cuando uno está en una situación de seguridad como la que estamos viviendo, la tentación principal que tiene la fuerza pública es armar un gran contingente de hombres e irse a perseguir a los cabecillas de las organizaciones criminales. Eso es una acción importante y puede generar ciertas portadas en los diarios, pero eso no es una acción que va a cambiar la dinámica de los conflictos. Ya hemos vivido durante los últimos años el Plan Hércules, después vivimos el Plan Victoria, y en todos ellos más de 10.000 hombres estuvieron persiguiendo los cabecillas principales de estos grupos armados organizados. La verdad es que este problema que estamos viviendo requiere una acción conjunta en el que por un lado la fuerza pública hace su tarea no solo de perseguir objetivos de alto valor, sino de brindar una seguridad rural de manera permanente y estructural, sino que las acciones de inteligencia se juntan con las acciones de judicialización para que las estructuras criminales que están detrás de estos negocios y sobre todo su estructura económica pueda golpearse. Es que lo que hay aquí detrás son miles de millones de dólares que fluyen todos los días por estos corredores y que permiten que frente a un cabecilla muerto, otro cabecilla puesto. Recordemos que en el caso que hemos venido conversando, que es el de Mapiripán, pues ese es un municipio en que queda ahí al ladito de Bichada, Guaviare, El Meta, es un corredor del narcotráfico y todo esto no sería posible si no fuera por esos recursos. Entonces yo diría que el reto principal es el reto de no solo concentrarse a través de la lucha armada en la búsqueda de los cabecillas, sino diseñar una estrategia integral que esté coordinada con el aparato judicial para ir detrás de las estructuras económicas de estos grupos. Néstor, ante esta nueva realidad delincuencial en la que operan esas bandas criminales, ¿cuáles cree usted que son los principales retos que tiene esta nueva cúpula militar? Creo que 2 fundamentales. Primero, Sergio lo acaba de decir, que los militares y el sistema de justicia en Colombia, los militares y los policías, estén por fin coordinados, porque lo acabamos de ver, y Sergio lo plantea en el tema del inicio de los puntilleros, y es la escena que vemos permanentemente en la ciudad, la policía captura y los jueces dejan en libertad. Entonces, eso desmotiva y todo el engranaje, digamos, de la política pública se cae. Y un segundo tema que me parece muy importante es avanzar en el tema de la inteligencia estratégica. Nosotros como Estado hemos tenido una inteligencia, y las fuerzas militares y de policía han tenido una inteligencia muy operativa, pero necesitamos tener una inteligencia estratégica, porque no solo es capturar o dar de baja en este momento el cabecilla a Guacho o al que esté liderando uno de estos pequeños grupos, sino es empezar a desestructurar realmente cómo es a nivel internacional que se mueve este gran negocio del narcotráfico. O sea, tenemos que identificar no solo al Guacho y los cultivos, sino cómo se hace el lavado de activos, quiénes son los grandes personajes que están en ese mundo oscuro, porque la plata no se queda en estos pequeños grupos ni siquiera, la mayor cantidad de dinero se queda en el lavado de activos y en la comercialización en calle. Entonces, creo que ese va a ser un gran reto. Nuestra inteligencia, en términos de Estado, que pase del operativo y pueda subir a lo estratégico. Pues precisamente uno de los retos de la nueva cúpula militar será luchar contra los numerosos grupos delincuenciales al servicio del narcotráfico que operan en varios departamentos de Colombia y que serían los responsables de esta masacre en Mapiripán. Recientemente, el presidente Iván Duque, en entrevista con nuestra directora Claudia Gurizati, se refirió a este tema. Escuchemos lo que nos explicó ese día. En las últimas horas usted anunció el cambio de cúpula militar y digamos es el tema de mayor coyuntura en este momento para todas las personas que lo han acompañado en su gobierno, que lo han seguido, que lo apoyan. ¿Usted se demoró en tomar esta decisión?
para sus opositores políticos, usted está pasando por encima la cúpula de la paz. ¿Por qué toma esta decisión y por qué en este momento? Lo primero, Claudia, es que yo he creído que estos procesos deben ser siempre institucionales. Había que darle un mensaje muy claro al país. Primero, que la cúpula no puede ser identificada como un patrimonio ideológico de ningún gobernante. La cúpula militar es institucional. Pero entonces, para contestar a esos opositores, señor presidente, ¿qué le agradece usted a esa cúpula saliente, a esa cúpula que le han llamado la cúpula de los militares de la paz? Es que yo creo que el error es que muchas personas pretendieron manosear la cúpula con ese tipo de términos. Aquí no se trata de si es la cúpula de la paz o la de la guerra. La cúpula es una sola y es institucional. ¿Y cuáles son esos retos que tienen estos nuevos comandantes? Como usted dice, hay un fortalecimiento de los últimos años de las BACRIM. Estamos hablando también de unas disidencias de las FARC bien complejas, que la anterior cúpula también decía que superaba los 1.500 hombres. Estamos hablando de un ELN que antes casi ni existía y resultó fortalecido. Estamos hablando de Guacho, estamos hablando de una cantidad de objetivos bien complejos. Cuando nosotros empezamos el gobierno el 7 de agosto, encontramos esa situación. Por eso se lanzaron los 2 planes de choque. Y esos 2 planes de choque trajeron resultados importantes contra muchos de esos grupos. Déjenme mencionarle algunos. Los puntilleros, grupo que estaba cobrando cada vez más control territorial, lo fuimos arrinconando. Han caído varios de sus cabecillas. Los pelusos, otro grupo muy peligroso al servicio del narcotráfico. Le hemos asestado golpes muy duros. Estamos hablando de la oficina, en el caso de una actividad profundamente peligrosa que es narcotráfico y microtráfico urbano. Sus cabecillas, 2 han sido capturados, otros han sido prácticamente neutralizados en actividades en contra de la fuerza pública, y tenemos golpes también muy duros con el ELN. Sergio Guarín, en Bogotá, ¿a usted le gusta o no le gusta el perfil de esta nueva cúpula militar que bien describían en la entrevista con nuestra directora Claudia Gurizati, el presidente Iván Duque? Bueno, yo creo que como dice el presidente, y en eso los analistas creo que estamos relativamente de acuerdo, se hizo una transición institucional en la que, por supuesto, hay personas que siempre salen sacrificadas en estos cambios, pero en general se escogió a oficiales que tienen un gran recorrido, que han tenido un gran reconocimiento y que tienen también la experiencia de haber pasado por distintas unidades, no solo operativas, sino también estratégicas. Yo comparto la idea de que es equivocado hablar sobre cúpulas de la paz o cúpulas de no la paz, porque independientemente de quien estuviera en el poder o quien esté en el poder, un proceso de dejación de armas como el que se vivió con las FARC implica el compromiso de las fuerzas militares, y lo que yo sí creo que ha venido pasando en los últimos años es que las fuerzas militares de Colombia han venido modernizándose, han venido robusteciéndose y han venido también superando sus mayores fantasmas, sus mayores enemigos. En este momento a esta nueva cúpula le toca un desafío muy grande, que es diseñar una nueva estrategia para un nuevo momento, y yo lo que creo es que puede seguir avanzando en una ruta de fortalecimiento institucional sin necesariamente retornar hacia el pasado. Lo que hay que hacer es que esta cúpula comprenda que no se trata de poner en marcha medidas antisubversivas o que es insuficiente tratar con las recetas que ya hemos tratado en el pasado que no nos han dado los frutos que hemos deseado. Néstor Rosanía, ¿qué opinión tiene usted sobre esta cúpula militar que se posesionó el pasado lunes? Me gustaría que también me hablara qué diferencias tiene con los anteriores generales. En las mismas preguntas que planteaba nuestra directora Claudia Gurizati, quedaba claro que, por ejemplo, el comandante del Ejército y el comandante de las Fuerzas Armadas son oficiales, son generales que se han caracterizado a lo largo de su carrera militar como troperos. Ambos estuvieron en la Fuerza de Tarea Omega, en la FUDRA, que en su momento le dieron grandes golpes a las FARC al suroriente de Colombia. Sí, y comparto primero lo que dice Sergio y lo que decía también el presidente Duque en clasificar cúpula de paz y guerra en la lógica que esta cúpula vivieron el proceso de paz siendo generales, o sea, estuvieron también cerca a los temas y a las dinámicas del proceso y aportaron cada uno desde su unidad.
Segundo, que las fuerzas militares tienen una cohesión muy fuerte dentro de la institucionalidad, digamos, van bajo un objetivo independiente del gobierno. Creo que las fuerzas militares son los únicos que manejan políticas de Estado y no de gobierno. Ahora, importante lo que tú mencionas, Jefferson, es la versión, y ahí sí ya son características más del enfoque profesional de cada uno de los generales. General Mejía tenía una visión mucho más estratégica, mucho más de liderazgo de proyectos, y era el indicado para todo el tema de implementación de los acuerdos. Por eso que era una suma de proyectos y de operaciones para todo el tema de desmovilización, desarme y reinserción de las FARC. Ahora, las nuevas figuras de la nueva cúpula son mucho más troperos, como tú lo dices. Ellos vienen de unidades mucho más operativas, y se nota que el diseño de la estrategia del presidente Duque es meter generales mucho más troperos para que empiecen a dar resultados operacionales, para ver si pueden empezar a bajar los índices muy altos en dos variables. Uno, el tema de cultivos ilícitos, porque recordemos que el Estado colombiano tiene hoy un contrarreloj, que es la nueva medición de cultivos, y el mensaje que yo mando al presidente Trump, que si no bajábamos esos números que tú lo das de 209.000 hectáreas, sí, Colombia puede estar al borde de una desertificación. Entonces necesitamos generales que manden más tropas, que comience el tema de la erradicación y que empecemos a dar resultados en ese punto. Y lo segundo, estos generales también tienen el tema de bajar estas disidencias con temas de resultados operacionales, pero también importante, Jefferson, manejar las fronteras. Hoy la frontera colombo-venezolana y colombo-ecuatoriana están diseñadas para el AMPA y el crimen. Entonces tiene que haber una reorganización, una estrategia para nuevamente empezar a generar control territorial fronterizo. Vamos a marcar una pausa final y ya regresamos a este programa La Noche. Los invito a que continúen participando a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla con el hashtag numeral La Noche Mapiripán. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche. Continuamos con La Noche. Vamos a la parte final. No quiero despedirme de ustedes sin conocer su opinión sobre otra noticia que ha generado mucha polémica en Colombia, y es el caso del jefe guerrillero Jesús Santrich, que como ustedes lo recuerdan, fue capturado en abril pasado con fines de extradición por delitos de narcotráfico. Este caso sigue generando una profunda controversia en Colombia. El hoy presidente del partido FARC, Rodrigo Londoño Timochenko, aseguró en las últimas horas que si Santrich es extraditado, según él, cambiarían las reglas del acuerdo de paz. Escuchen ustedes. Es que le vamos a notificar una circular roja de Interpol. Ante la eventual extradición de Jesús Santrich a Estados Unidos por delitos de narcotráfico que habrían ocurrido desde junio del año 2017, el presidente del partido FARC, Rodrigo Londoño Timochenko, hizo esta declaración el lunes. Y de Santrich estamos haciendo la pelea y estamos convencidos que Santrich no se va para los Estados Unidos. De llegarse a dar, sería un golpe muy duro al proceso de paz, y ahí sí lo pondría, no digo yo para hacerlo trizas, pero sí la regla del juego va a cambiar. Este mensaje de Timochenko provocó una inmediata respuesta del gobierno. Twitter, Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de Colombia. Absurda amenaza de dirigente de FARC, amenazando con que cambian las reglas del juego del acuerdo FARC si se extradita a Jesús Santrich. Justamente las reglas de juego suponían que se retiraban para siempre del narcotráfico. Solicitud de la DEA obedece a que no cumplió. Y es que en concordancia con la fuerte reacción de la vicepresidenta de Colombia, los líderes del partido FARC estarían, con sus advertencias, contraviniendo el modelo de paz que ellos mismos firmaron con el anterior gobierno de Juan Manuel Santos, en este caso en materia de no repetición. Y el acuerdo es claro: quien cometa un delito después de la firma del acuerdo final será sometido a la jurisdicción ordinaria por los nuevos delitos cometidos. Está claro entonces que los beneficios del acuerdo se mantienen mientras no haya incumplimientos y reincidencias, pero si los hay, se perdería cualquier tratamiento favorable de la denominada Jurisdicción Especial para la Paz. Los reclamos del partido FARC contrastan con el estado de cumplimiento de los exjefes guerrilleros precisamente a las reglas del juego establecidas, pues a la fecha todavía no hay verdad ni reparación a las víctimas, mucho menos muestras de arrepentimiento.
Exjefes guerrilleros, incluidos aquellos cuyo paradero en la actualidad es incierto, han preferido insistir en que el proceso judicial contra Santrich es un montaje jurídico. Con la captura de nuestro camarada Jesús Santrich, el proceso de paz se encuentra en su punto más crítico y amenaza ser un verdadero fracaso. En medio de la polémica, cabe recordar un mensaje que publicó Timochenko en abril pasado, pocos días después de la captura de Santrich, en un tono muy distinto al que usó el lunes en su declaración. Rodrigo Londoño Timochenko, abril 21 de 2018. En el momento en que firmamos el acuerdo, aceptamos la Constitución y las leyes, y es nuestro deber actuar ajustados a ellas. Quien no lo haga debe atenerse a las consecuencias, y ahí difícilmente puede pedírsele solidaridad al partido. La regla del juego va a cambiar, porque eso significaría que en cualquier momento pueden extraditarnos a cualquiera de nosotros, simplemente porque la DEA lo reclame, sin presentar absolutamente ninguna prueba. Quiero conocer su opinión, señor Néstor Rosanía, también de Sergio Guarín, frente a estas declaraciones que da hoy Timochenko, muy distintas a las que presentó inicialmente cuando se conoció que Jesús Santrich estaba siendo investigado con pruebas que tiene la DEA por delitos relacionados con narcotráfico. ¿Considera usted, señor Rosanía, que eso sería cambiar las reglas del acuerdo de paz o por el contrario sería sencillamente cumplir lo que dice ese mismo acuerdo de paz? Vale, dos cosas ahí, Jefferson. La primera, el mensaje de Timochenko también tiene una lógica interna para el partido FARC. ¿Por qué? Porque las FARC se partieron en dos. Vamos a encontrar una ala moderada y una ala dura. El ala moderada va a estar liderada por Timochenko, Carlos Antonio Lozada, y una parte de ese secretariado de Estado Mayor Central, y una ala dura y radical que va a estar liderada por Iván Márquez, el Paisa, y los que no llegaran a las curules y hoy están replegados, no sabemos en qué parte del país, si se están reorganizando en armas. Entonces las FARC se partieron en dos como partido. Lo que están intentando en este momento es generar nuevamente un mensaje de cohesión, a ver si nuevamente se pueden empezar a estructurar. Eso en cuanto a las FARC, para tener la claridad de por qué esa ambigüedad del mensaje. Un Timochenko que venía al ala moderada, hoy intenta acercarse al ala radical, a ver si se pueden otra vez unificar. Y lo segundo, evidentemente hay un incumplimiento de las FARC. Las FARC dicen que el Estado ha incumplido el Estado en temas de implementación, pero el Estado en temas de justicia transicional, pues está montada la JEP, tarde y con muchas dificultades, pero está avanzando. Pero las FARC incumplieron y Santrich incumplió porque estos delitos fueron cometidos después del 16 de diciembre y después de que ya se habían dado la firma de todos los acuerdos. Entonces, obrando en derecho y en justicia y acorde a lo afirmado en el proceso de paz, el tema de Santrich sí necesariamente tiene que terminar en una extradición, porque no fue el Estado colombiano el que incumplió, sino fue precisamente las FARC las que terminaron incumpliendo. Señor Guarín, ¿qué opinión tiene usted? ¿Es cambiar las reglas de juego, hacer justicia, procesar en este caso a Jesús Santrich con unas pruebas que tiene la DEA, que tiene los Estados Unidos y que lo relacionan directamente con narcotráfico? No, yo creo que el acuerdo es claro en señalar que aquel guerrillero que incumpla las condiciones después de la firma del acuerdo de paz debe ser procesado por la justicia ordinaria. Y si hay pruebas creíbles de la participación de cualquier persona de las FARC, hoy partido político, en conductas delictivas, no solo de narcotráfico, debe ser procesado. Lo que sí sucede, me parece a mí, es que esto muestra la dificultad que tenemos de empezar a hablar sobre la participación del narcotráfico y de las FARC y de la activa promoción que hizo las FARC en algún momento de su vida a labores de narcotráfico. Yo creo que si bien ha sido muy importante el inicio de la JEP alrededor de los casos de secuestro, si las FARC no empieza a hablar de manera muy rápida de su participación en el narcotráfico, esa amnistía condicionada que se les dio en el acuerdo de paz va a ser agua tarde o temprano, porque lo que está viviendo en este momento Colombia es una enorme dificultad nacional e internacional por el problema del narcotráfico, una derechización de la agenda internacional de los Estados Unidos, la derechización de la agenda interna, de modo que es necesario que empecemos a conversar en serio sobre el involucramiento de las FARC en el narcotráfico, de lo contrario estas cosas no van a parar. Pues señor Sergio Guarín, yo quiero agradecerle como siempre que nos acompañe. Hoy hemos querido analizar no solamente lo que representa en términos de seguridad para el país esa masacre de Mapiripán, sino también esos pronunciamientos que
generan mucha polémica en momentos en que finaliza el año 2018, un año en el que fue noticia este delito por el que está siendo investigado Jesús Santrich. Señor Sergio Guarín, historiador, director del área de posconflicto de la Fundación Unidas para la Paz, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Jefferson, de nuevo por tu invitación. Un saludo especial de nuevo a Néstor y a la teleaudiencia. El gusto es nuestro. Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz de Colombia, analista y columnista. Muchas gracias por habernos acompañado. Jefferson, a ti, a Sergio, a todos los televidentes. A todos nuestros televidentes, hemos llegado a la parte final de este programa La Noche. Yo los invito a que continúen enviando sus comentarios a www.ntn24.com. Ahí están viendo las cuentas de Twitter, @NTN24, @SegurizatyNTN24, @JeffersonNTN24, @La Noche NTN24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.